¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva aventura que continuamos hoy aquí en el canal, de la mano del conflicto vietnamita que estamos viendo estas semanas. Y en el día de hoy os traigo un nuevo tema relacionado con este conflicto vietnamita, que serán los equipamientos que utilizaron los Vietcong. Así que sin más dilación, comencemos con el tema de hoy. Bien, antes de nada vamos a definir lo que fue el Vietcong, o el Frente de Liberación Nacional. Esta organización fue un movimiento guerrillero survietnamita que luchó contra la República de Vietnam, también llamado Vietnam del Sur, y su aliado principal Estados Unidos, y otros aliados como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur o Tailandia, entre otros. ¿Y qué buscaban? Pues una reunificación de toda Vietnam y la expulsión de toda influencia capitalista del país. Bien, los guerrilleros del Vietcong se caracterizaban por ser una fuerza irregular y flexible, capaz de operar en el campo de batalla durante periodos bastante prolongados, contando verdaderamente con una logística muy baja o bastante paupérrima, comparada con sus homólogos survietnamitas y estadounidenses. Bien, el guerrillero del Vietcong no tuvo un uniforme oficial, que digamos, ya que era un cuerpo bastante irregular respecto a la uniformidad. Aunque se puede resaltar ciertos aspectos bastante comunes o mayormente comunes que disponían los guerrilleros respecto a su uniforme. Principalmente contaban con un uniforme compuesto por dos partes, una túnica, también llamado aobaba, que era una camisa sin cuello negra, empleada por los agricultores survietnamitas como camisa de faena para trabajar en los arrozales. También contaban con unos pantalones largos o cortos, estos eran de color negro generalmente. Y bueno, pues este atuendo estaba hecho de tela bastante fina, ideal para climas calurosos, debido a su alta transpirabilidad y su rápido secado. También podían utilizar guerreras y pantalones militares de colores verde oliva o caqui, los cuales eran importados de Vietnam del Norte o de China. Bien, aparte del atuendo o uniforme, sobre este utilizaban un cinturón militar. Estos cinturones generalmente podían ser una copia china del cinturón militar portapistolas estadounidense de color verde oliva o un cinturón Chicom, como era denominado por el ejército estadounidense a cualquier réplica proveniente de la China comunista, y estos pues estaban confeccionados de cuero o nylon, y disponían de una hebilla metálica cuadrada hecha en China, o también podían ser de acero proveniente de chatarra hechos en la jungla en algún campamento del Vietcong. Bien, para el calzado, los integrantes del Vietcong en su mayoría utilizaban sandalias de caucho reciclados, provenientes de neumáticos de automóviles o camiones desechados. Estas eran baratas de producir y muy prácticas. Eran conocidos también como sandalias Ho Chi Minh, en honor al revolucionario y político vietnamita. Para las correas de las sandalias también se utilizaron materiales reciclados, como por ejemplo las cámaras de aire hechos de goma. Estas correas no se pegaban o se clavaban a las sandalias, sino que simplemente se fijaban a la suela mediante un agarre. Al ser de goma, la longitud de cada correa también se podía ajustar para adaptarse al ancho del pie de cada usuario. Este agarre de goma también proporcionaba un ajuste al tobillo sorprendentemente seguro, con lo que posibilitaba a su usuario correr y moverse rápidamente. Las sandalias Ho Chi Minh demostraron ser una alternativa eficiente respecto a las botas militares, puesto que al ser abiertas posibilitaban el secado del propio pie y evitar infecciones de pie, provocadas por la humedad, como era el caso del pie de trinchera. También podían utilizar sandalias hechas artesanalmente de otros materiales, como por ejemplo de bambú, aunque estas eran bastante más escasas de ver, debido a que podían romperse más fácilmente. El Vietcong portaba gran variedad de gorras y sombreros. Los más comunes eran los que se fabricaban de paja o mimbre, generalmente con formas puntiagudas y cónicas, llamadas sombreros de arroz o non la o non toi en vietnamita, los cuales eran comunes entre los campesinos vietnamitas, para protegerse del sol y de la lluvia. También fueron utilizados otros sombreros, como el salakot, con barboquejo, heredados de las tropas coloniales francesas de la Indochina, llamado mun coi. Estos sombreros estaban hechos de fibras vegetales, de bambú, de corcho o de cartón prensado plastificado. Los salakots, a su vez, podían estar forrados por telas de color caqui, blanco o verde oliva, o también disponer de una red de camuflaje con el que se le añadía hojarasca entrelazada en las fibras de la red, copiando el modelo japonés de la Segunda Guerra Mundial de red de camuflaje para el casco. En salakots más elaborados se podía apreciar también la insignia del FNL o del Frente de Liberación Nacional de Vietnam, compuesto por una insignia redonda con una estrella sobre fondo azul y rojo. Las gorras también eran muy utilizadas, ya que eran más ligeras de transportar y más efectivas en la jungla. Una de estas gorras fue la famosa gorra Bunny, o gorra de jungla, una copia estadounidense hecho en China o en Hanoi para el ejército norvietnamita y suministrado a los guerrilleros del Vietcong, que eran los que más utilizaban este tipo de gorras en la jungla. Estas gorras, que principalmente eran de color verde oliva,
aunque también podían existir modelos en caqui o en negro, servían para proteger la cabeza del sol. El uniforme a menudo lo completaba el kamran, un chal o bufanda de tela tradicional del delta del Mekong, compuesto de cuadros y con colores generalmente blancos y negros. Esta prenda generalmente era utilizada por los guerrilleros y campesinos para faenas. Estos ataban el kamran en la frente en caso de los hombres o en el cuello en caso de las mujeres, para impedir que el sudor se precipitara hacia la cara o por debajo del cuello. Bien, los guerrilleros del Vietcong se agrupaban en 3 escalafones. El primer escalafón lo componían los chuluks o unidades de fuerza principal. Muchos de estos soldados eran survietnamitas que habían sido entrenados en Vietnam del Norte antes de volver a infiltrarse en el sur. La mayoría de los combatientes de la fuerza principal eran miembros del partido y contaban con el mismo equipo y armamento que las fuerzas armadas norvietnamitas. Después estaban las fuerzas regionales que operaban generalmente cerca de sus provincias natales. Estos no tenían el grado de alfabetización como los chuluks, ni tampoco disponían de tantos miembros del partido presentes en sus filas. Las fuerzas regionales generalmente no estaban tan bien armadas y equipadas en comparación con los chuluks. Por lo general operaban en unidades que rara vez superaban la compañía. Y por último estaban los guerrilleros del pueblo. Estas guerrillas que operaban en pueblos o aldeas eran combatientes a tiempo parcial, que llevaban a cabo operaciones de hostigamiento menores, como acciones de francotiradores, colocación de trampas explosivas o trampas punji. También eran los encargados de la construcción de fortificaciones o escondites de suministros, e incluso se encargaban del transporte de suministros a través de la ruta Ho Chi Minh, atravesando Laos y Camboya. En su mayoría estas guerrillas o milicias estaban compuestas por campesinos y disponían de armas y equipos muy rudimentarios, básicos y en cantidades bastante paupérrimas. Hay que destacar que los prometedores operativos de nivel guerrillero podían ser promovidos a las fuerzas regionales y estos combatientes de las fuerzas regionales que destacasen también podían ser promovidos a las unidades de fuerza principal. Todos ellos estaban sujetos al control del Partido Comunista, que fue constante. Se asignaron cuadros a cada nivel de la estructura, una administración paralela que supervisaba y vigilaba constantemente a los encargados de las actividades de la revolución. Los cuadros, por su parte, tenían su propia cadena de mando, paralela a la estructura militar, teniendo estos la última palabra en las discusiones, incluso por encima de la cadena militar. Bien, los guerrilleros del Vietcong se caracterizaban por disponer de un equipo verdaderamente ligero y escaso. En batalla apenas llevaban una cantimplora generalmente hecha de aluminio o plástico, de distintos tamaños y formas, a menudo guardados en bolsas de tela, portacantimploras, de distintos colores como verde oliva o caqui, y colgados sobre el cinturón mediante las correas que disponían. También podían llevar colgada del cinturón una pequeña bolsa con un kit médico en su interior, compuesto por vendajes y gasas principalmente. Los guerrilleros generalmente llevaban bolsas portamuniciones que pendían sobre la cintura o sobre el pecho. Estas bolsas podían ser de gran variedad y de distintos tipos y formas, dependiendo de la munición y del arma que portaban. Por ejemplo, bolsas de municiones redondas de ametralladoras como Degtyaryov y RPK soviéticos, bolsas de municiones rectas para la ametralladora MAC francesa y para el rifle de repetición SKS soviético, o bolsas de municiones curvos para municiones de fusil de asalto AK, AKM o versiones chinas del propio arma. Algunos también podían portar una mochila para cohetes RPG en la espalda y otros tantos disponían de un estuche portagranadas de origen chino en los cuales podían llevar 2 a 4 granadas de palo de fabricación china. En traslados o desplazamientos de estos guerrilleros vietnamitas podían portar una mochila. Esta mochila suministrada por los chinos a Vietnam del Norte disponía de 3 bolsillos, con un gran compartimento interno principal con cierre de cordón. Además disponía de un bolsillo exterior grande y luego también otros 2 bolsillos laterales más pequeños. La mochila estaba fabricada en lona y disponía de un color generalmente verde oliva, aunque también podía haber resistencias en color caqui. Dentro de la mochila estos guerrilleros podían llevar complementos para comer, como cubiertos, platos, vasos, arroceras de aluminio para cocinar la comida, también más munición, cartera y documentos personales, además de artículos de higiene como jabón, navaja de afeitar y útiles varios como pipas de fumar o linternas. Los guerrilleros podían portar más equipo como por ejemplo mantas para usarlas de parapeto o palas cortas de fabricación china, además de machetes para abrirse paso por la jungla. La guerra de gases también hizo que se implementara en el equipo del Vietcong una máscara antigas hecho de forma bastante artesanal y de dudosa efectividad, empleando plástico, generalmente del mismo material que las cortinas de ducha o gorros de ducha. También se adoptó la máscara antigas soviética
SHM-41M empleada durante la Segunda Guerra Mundial, o en su defecto también se usó su copia china, que era el tipo 59. Para climas fríos y lluviosos se equipó a los guerrilleros de chalecos cálidos o chubasqueros, aunque su uso no era muy generalizado en la tropa. Para viajar ligero se implementó la utilización de una bandolera o bolsa colgada sobre el hombro para llevar los equipos más básicos, principalmente documentos, municiones y útiles varios. Otro de los equipos heredados del ejército chino fue la bolsa de arroz, una bolsa de hombro, cruzada, larga, en forma de tubo de tela, de color verde oliva o caqui, y la finalidad de esta bolsa era la de transportar arroz, ya que la logística de suministros del Vietcong era bastante intermitente, así que de este modo cada guerrillero o soldado se aseguraban sus propias raciones de arroz para varios días. Respecto a los oficiales militares y políticos, además del equipo general, también podían portar una cartera portaplanos colgada del hombro, en el que guardaban tanto los documentos militares como planos, órdenes militares o documentos políticos relacionados con el partido. Los oficiales también podían contar en su equipo de unos binoculares y silbatos para dar órdenes y dirigir a los guerrilleros en batalla. Bien, el arsenal del Vietcong era muy variado, desde burdas y toscas fabricaciones de armas hasta las más sofisticadas armas de repetición. Una de estas armas más características del conflicto vietnamita fue el fusil de asalto AK-47 soviético. Su diseño simplificado y efectivo lo convirtieron en un arma muy utilizada en todo el mundo. Podía disparar balas de 7,62 por 39 milímetros de forma automática o semiautomática, desde un cargador de 30 rondas, y con una cadencia de unas 600 rondas por minuto. En la guerra de Vietnam se mostró como un arma más adecuada para operar en la jungla que el M16 estadounidense, ya que era letal a distancias verdaderamente cortas. Siguiendo el diseño exitoso del AK-47 aparecieron en el conflicto modificaciones de esta arma, como por ejemplo el diseño AKM, que era básicamente un diseño más modernizado del AK, con partes individuales más simples y de fácil producción para su estandarización. También hubo modelos, como la copia china, tipo 56, que era básicamente una copia idéntica al AKM soviético, con modificaciones bastante pequeñas, como por ejemplo la bayoneta, que pasó a ser plegable y fija, y no desmontable, como en los diseños soviéticos. Para dar apoyo de fuego, el Vietcong también contaba con ametralladoras. Una de estas ametralladoras fue el mítico Degtyaryov soviético DP-27 de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría del stock fue cedido a diversos ejércitos, como por ejemplo al Vietnam durante la Guerra de Indochina y al Vietcong y a Vietnam del Norte durante el conflicto vietnamita. Esta ametralladora ligera podía disparar una munición de 7,62 por 54 milímetros de un cargador de bandeja de unos 47 proyectiles, alcanzando unos 500 a 600 disparos por minuto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ametralladora DP fue sustituida por otro diseño más moderno, que fue el RPD. Esta ametralladora ligera soviética empleaba el mismo mecanismo que la DP-27, aunque traía mejoras, reduciendo el retroceso, aumentando la cadencia a los 650 a 750 disparos por minuto y cambiando la alimentación del plato por cintas o por un tambor de 100 proyectiles. Esta ametralladora ligera fue considerada como una de las ametralladoras estándar utilizadas por el Vietcong durante el conflicto. Otra ametralladora ligera operada por el Vietcong fue la ametralladora ligera francesa MAC M1924. Esta ametralladora empleaba una munición de 7,5 por 54 milímetros y estaba alimentado por arriba por un cargador recto de 25 proyectiles, con el que se podían alcanzar cadencias de unos 450 a 500 disparos por minuto. Estas ametralladoras MAC fueron capturadas por la resistencia vietnamita del Vietnam durante la guerra de Indochina, con lo que la resistencia del Vietcong las heredaría y emplearía en el nuevo conflicto vietnamita. Bien, varios tipos de subfusiles también fueron empleados durante la guerra de Vietnam por los guerrilleros vietnamitas. Uno de estos subfusiles fue el diseño soviético PPS-43 o la versión china producida bajo licencia llamada tipo 54. Este tipo de subfusil fue empleada durante la Segunda Guerra Mundial en un intento de reducir los costos en materiales y fabricación respecto al PPSH-41, que ya estaba siendo utilizado ampliamente. El PPS-43 podía disparar una munición de 7,65 por 25 milímetros, utilizando un cargador curvo de 35 proyectiles y con una cadencia en torno a los 500 a 600 proyectiles por minuto. Este diseño fue ampliamente utilizado por las fuerzas del Vietcong como por las fuerzas norvietnamitas. Si bien el subfusil soviético PPSH-41 participó durante la guerra de Vietnam, principalmente uno de sus variantes fue el que más se utilizó dentro de las filas del Vietcong. Se trató del diseño chino tipo 50, o su construcción norvietnamita llamado el K-50M, un subfusil que unía varios elementos como una mira de AK, un cargador recto de 35 proyectiles y aspectos adquiridos del subfusil francés MAT-49.
Además disponía de una culata metalizada y plegable, y en general era una versión más ligera y pequeña en comparación. Siguiendo con el propio subfusil francés MAT-49, si bien su uso también se extendió a las tropas de la resistencia vietnamita durante el conflicto de Indochina, esos lo hicieron mediante una modificación vietnamita con el nombre de MAT-49M, una versión que podía disparar munición soviética de 7,62 mm, emplazado en cargadores más largos de 35 proyectiles, con lo que tanto el Viet Minh como el Vietcong lo utilizaron en sus respectivos conflictos vietnamitas a lo largo de la Guerra Fría. Otros subfusiles como el M3 Gris y el M1 Thompson fueron también empleados por los guerrilleros del Vietcong, aunque de manera bastante limitada. Los fusiles y fusiles semiautomáticos también tuvieron cabida en el conflicto vietnamita. Principalmente los guerrilleros del Vietcong utilizaron los fusiles semiautomáticos soviéticos SKS o su copia china llamada el tipo 56, o en su defecto su versión vietnamita denominada SKS tipo 1, que era, en comparación con sus modelos chinos y soviéticos, bastante parecida, sobre todo a las versiones tempranas de ambos modelos. El proyectil de 7,62 x 39 mm podía ser disparado en clips de 10 proyectiles, aunque también podía cargarse de forma individual. Y esta arma fue empleada principalmente para labores de francotirador debido a su alcance. Otros modelos como las carabinas semiautomáticas estadounidenses M1 o M1A1 fueron empleados durante el conflicto, pero su uso también fue bastante limitado entre las filas del Vietcong. Bien, los soldados del Vietcong también utilizaban gran cantidad de diseños artesanales de fusiles, pistolas, escopetas y rifles, verdaderamente toscas y poco eficientes. La mayoría de estos diseños eran grotescas reproducciones de varias armas de distintos países, como carabinas estadounidenses M1, rifles automáticos Browning, pistolas C96 o fusiles japoneses Arisaka, entre otros. Para combatir a los vehículos blindados y carros de combate estadounidenses y subvietnamitas, las tropas del Vietcong disponían de lanzagranadas antitanques y lanzacohetes como los diseños soviéticos RPG-2 o su versión mejorada el RPG-7. También emplearon una reproducción vietnamita, la B-40, también llamada Badoka, que podía disparar cabezas u ojivas explosivas de 82 mm. Relativo a las granadas, también existía un gran surtido de distintos tipos de granadas que se utilizaron en el conflicto por estos guerrilleros vietnamitas. Una de las más utilizadas fueron las granadas de palo de diseño chino, basados en las granadas de palo alemana Stielhandgranate M24, aunque también se utilizaron otros diseños como las granadas de fragmentación soviética RG-42, una granada fácil de reproducir y emplear, y también existieron y fueron utilizados varios tipos de granadas de jungla creados de forma bastante artesanal empleando materiales del entorno, aunque estos eran bastante inestables y no muy seguros para los usuarios que los portaban y utilizaban en el combate. Bien, amigos, amigas, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este tema de los equipamientos del Vietcong. Espero que se os haya hecho interesante el vídeo y el tema. Y bueno, si es así, no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Como siempre, cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica podéis dejarlo en la caja de comentarios. Si veis que falta algo o si algo se ha puesto de manera incorrecta, también podéis escribirme en los comentarios para decírmelo. También, si queréis estar enterados de las últimas noticias, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campana para que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeo. Y nada más, la próxima semana os daré el último de los temas, que será otra nueva entrega sobre batallas, pero esta vez veremos una batalla acaecida en la guerra de Vietnam, que será la ofensiva del Tet. Y bueno, seguramente que será un tema muy interesante a tratar, por lo que os aconsejaría que no os perdáis la próxima cita en el canal. Nada más por mi parte, un saludo a todos, amigos, amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.